Yo lo que quisiera es contarles el origen y por qué se hizo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Empezaré por contar desde allá lejos. Cuando asesinaron a mi nuera y se llevaron a mi nieta, empecé inmediatamente a buscarla. Yo sabía que estaba viva, pero los militares decían que no estaba en la casa, otros decían que había muerto, y empecé a buscarla. Entre esas búsquedas fui a la oficina de la comisaría Quinta de La Plata, y su comisario, de apellido Sertorio, me recibió porque me recomendó una persona a quien él quería mucho porque le había ayudado mucho en su vida. Le pregunté por mi nieta y me dijo, bajando la voz, que me lo iba a decir, pero que siempre lo iba a negar hasta el fin de su vida, y así lo hizo. Pero me dijo que yo la podría encontrar por la ropa, porque ya estaría con una nueva familia y con un nuevo nombre y un nuevo destino. Fue la primera vez que yo tuve un vislumbrar que había que hacer algo para comprobar la identidad de los niños secuestrados. Empecé buscando sola, porque creía que yo tenía solamente a una criatura desaparecida. Después de muchos años, de mucho tiempo, casi un año, me avisó una asesora del Tribunal de Menores que había otra abuela buscando su nieto. Fui a su casa, hablamos, nos pusimos de acuerdo y reunimos a todas las abuelas que estaban como madres buscando a sus hijos y de paso sus nietos, y formamos la asociación de abuelas con nietos desaparecidos, que después pasó a ser Abuelas de Plaza de Mayo. En un primer momento recurrimos a todo, los regimientos, la policía, campos de concentración, Ministerio del Interior, la iglesia. Finalmente empezamos también a llevar el problema a las Naciones Unidas y a la OEA. Pero un día, reunidas en la casa de abuelas, en aquel momento yo era presidenta de abuelas, empezamos, una de las abuelas, me acuerdo, era Clara Jurado, fue la primera que dijo, con los ojos llenos de lágrimas, ¿y si nos entregan otro chico que no es el nuestro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo demostramos? Estaba en toda esa duda, pero nadie lo había dicho. Inmediatamente nos pusimos a buscar todos los sistemas posibles para identificar a un niño sin que estuvieran los padres. O sea, de ausencia total, y a veces estaba solamente el padre o la madre. Y seguíamos con las dudas, ¿y qué hacer? ¿Y qué hacer? Hasta que un día, antes de viajar, íbamos a París a trabajar allí, dar conferencias, charlas y también buscar a nuestros nietos. Yo esperaba el auto que me venía a buscar con la entonces vicepresidenta de abuelas, Estela Carlotto. Ella venía con el auto que nos venía a buscar y yo me paré a leer el diario al lado de la mesa donde estaba el diario del Día de La Plata. Y lo primero que leí, que decía que se había encontrado un método para localizar y comprobar la identidad de los niños. Muy poco leí porque era un artículo muy corto, no decía mucho, pero lo corté e inmediatamente nos fuimos ya con eso en la mano, que era toda una esperanza. En París fue el primer lugar que visitamos, en el Hospital de la Piedad. Y el director dijo que no conocía nada, que iba a llamar médicos. Fuimos a las 11 de la mañana
Y a las 4 de la tarde éramos un montón de gente, médicos argentinos, médicos extranjeros, el director, medio mundo allí, y nosotras tomando café con ellos y esperando que llegaran otros y otros. Nadie sabía nada. Nos pidieron disculpas y que pidieron quedar en contacto, pero no nos ayudaron porque no pudieron. De ahí, bueno, en otros viajes y en ese mismo viaje fuimos a la Universidad de Uppsala, donde el médico, el director que nos recibió, pobre, casi se descompuso de angustia de que le hablamos de algo de lo que ignoraba todo, no sabía de qué se trataba. Habrá pensado que éramos locas como tanta gente. Muy amable, muy gentil, pero no sabían nada. Pasamos por Alemania. Alemania dijeron que eso era imposible, la gente con la que nos encontramos. Bueno, anduvimos por Inglaterra, por todos lados, Suiza, Ginebra. Nadie sabía de qué se trataba. Hasta que un día en Estados Unidos, el doctor Penchazade, que era uno de los exiliados en Estados Unidos, y el doctor Chelala, que los dos eran genetistas, nos avisaron que en Nueva York podríamos encontrar alguna respuesta en el Banco de Sangre de Nueva York, presidido por el doctor Allen, una maravillosa persona. Nos esperó en el aeropuerto Penchazade, nos llevó directamente al banco, nos recibió el doctor Allen, les contamos directamente del aeropuerto, ni siquiera fuimos al hotel. Les contamos lo que nos pasaba y empezó a trabajar en un papel haciendo cálculos. Al ratito nos dijo, si me esperan un rato, tomen un café, las van a atender no sé quién, y yo voy a hacer unos cálculos. Esperamos un rato, nos llamó y dijo, se puede conseguir esto que se habla en el artículo, que él no sabía si estaban en otro lado trabajando, pero se podía hacer, que contáramos con él, con toda la ayuda, con todo lo que pudiera. Bueno, seguimos viaje. En otra ocasión nos encontramos en Washington, no me acuerdo si en ese mismo viaje o en otro, con Rick Stover, un genetista e investigador de la Sociedad para el Avance de las Ciencias que tenía sede en California. Y le contamos nuestro problema, ya él sabía un poco a través de Penchazade, y quedamos muy en contacto con él y todos los demás. Trabajaron en la Sociedad para el Avance de las Ciencias muchos científicos en esto, y un día nos avisaron que tenían una respuesta y que llegáramos, si podíamos, hasta Washington. Fuimos ahí y nos contaron que estaba la respuesta de tal manera, con el ADN, una explicación científica que por supuesto entendimos muy poco, pero supimos que se había conseguido, que se iba a hacer un simposio, nos contaron, muy pronto ahí, donde se iba a dar a conocer este gran descubrimiento que se iba a llamar Índice de Abuelidad, en honor a las abuelas que habíamos buscado esto y conseguido armarlo. Yo pregunté con toda ignorancia, ¿podemos venir? Pero por supuesto, me dijeron, si son ustedes las que dieron origen a este trabajo. Así que fuimos cuando se presentó el tema ya para el pueblo, para el público, para los científicos. Bueno, vino el otro problema, ¿dónde y cómo? Y cómo hacer para hacer los análisis de todas las familias que tenían niños desaparecidos si estaban desparramadas por todo el país y algunos por todo el mundo. ¿Cómo hacíamos para hacer un lugar que contuviera esa parte de la ciencia, que no existía nada? ¿Cómo hacer nosotras para seguir buscando niños hasta conseguir hacerle los análisis? Bueno, fueron años de muchísimo trabajo, dolor, sufrimiento, preocupaciones. Y cuando
en medio de todo eso, un día me llama el genetista Cristian Orrego, chileno, desde Washington, donde me avisaba que 2 días después llegaba una comitiva desde California con un grupo de científicos de la comisión esta para el avance de la ciencia. Era la medianoche, yo estaba en Citibel, en mi casa, y estábamos muy ocupadas trabajando en 2 casos que habíamos localizado a los chicos y estábamos tratando de ver qué hacíamos. Y me asusté porque digo, ¿qué hago con ellos? Le dije que me llamara en un rato más y que yo iba a hablar con el presidente de la CONADEP, que era el doctor Sábato. Y lo llamé a las 12 de la noche, me dijo que sí, que con todo gusto se iban a ocupar de recibirlos, instalarlos, atenderlos y ofrecerles todo lo que necesitaran, que siguiéramos con nuestro trabajo y que ellos iban a ir a la oficina de abuelas en ese momento. Y así fue, aparecieron allí todos estos científicos, con el doctor Clyde Snow en especial, que tuvimos una larga amistad. El caso es que el doctor Snow no solo se ocupó de nosotros, de nuestro problema, sino que hizo conferencias en distintos lugares y uno de ellos en La Plata. Le pedimos a uno de los integrantes de nuestro grupo de médicos, que ya era médico, ya era doctor Morris Tidwell, que viniera a la charla, nosotros no podíamos, que se hacía en la Universidad de La Plata, y bueno, que tomara contacto con el doctor. Él no se acordaba mucho, pero iba pasando por frente a la universidad acá, vio el letrero que estaba invitando a pasar, entró, escuchó, y la traducción de lo que decía el doctor Snow no era muy buena a pesar de la buena intención de quien traducía. Se ofreció él, que era su idioma materno, para traducir. Le dijeron que sí, hizo una magnífica traducción, y cuando terminaron, el doctor Snow le pidió que siguiera acompañándolo en su gira y mientras él estuviera acá. Y así lo hizo Morris. Y nosotros seguimos conversando con él, contándole las cosas, las dificultades, todo lo demás. Ahí también, ese día nace el equipo de antropología forense, porque justamente era la especialidad del doctor Snow y Morris trabajaba en ese grupo. Así que trabajaron, se apartaron, hicieron un rincón aparte, decíamos nosotros, y nació de allí el famoso y que yo admiro tanto equipo de antropología forense que ha hecho descubrimientos en todo el mundo de los cadáveres y comprobado identidades ahora también y todo. Bueno, después ya los viajes se hicieron solo del doctor Snow. Vino muy seguido a la Argentina y trabajó mucho con los antropólogos nacientes y ayudándonos a nosotros. Se fue formando la comisión el grupo de antropólogos, que para mí es un orgullo del país y yo considero que es el mejor organismo de derechos humanos. Tanto los admiro y los quiero, ¿no? Y para nosotros siguió trabajando Mary Claire King y también Clyde Snow, y empezamos la búsqueda de dónde ubicar el banco de datos que veíamos y nos decían que era necesario hacerlo. Finalmente quedó elegido el Hospital Durán. Y ahí empezamos. Y yo recuerdo que lo único que había del banco y para trabajar, cuando empezó su trabajo la doctora Di Leonardo, que hizo una labor ciclópea y también, había una mesita, una máquina de escribir, un cuaderno, una lapicera y 2 sillas. Eso era el Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo me asusté cuando vi eso, porque digo, pero con todo lo que aspiramos y con tanta pobreza,
Bueno, fue así el banco de datos. Hoy es una maravilla de máquinas, de personas que conocen el tema a fondo, de responsabilidades, pero ha costado mucho. Nos costó mucho en aquel primer tiempo conseguir los reactivos que nos daban a veces del gobierno porque la municipalidad creo que nos conseguía, pero era muy difícil, muy caro, era un problema grande. El otro, conseguir los viajes de la gente que vivía en el interior y tenían que dejar la sangre en el Hospital Durán. Conseguimos, corriendo y trotando y caminando por el mundo entero, subsidios y ayudas para comprar, para ubicar, para poder tener todo en el banco que necesitábamos. Hasta que la señora Mitterrand, con su fundación, nos proveyó de muchos aparatos, que yo no los puedo nombrar porque no los conozco, tipo televisores, que la última vez que fui al banco hace unos años, me maravillé porque no hay ni por dónde caminar, lleno de aparatos, todos funcionando con los genes andando ahí, ¿cómo se llaman las cintas? Las secuencias. No pude evitar, yo no lloro, ya no lloro, salvo que me enoje mucho. Pero ese día me cayeron las lágrimas de ver y acordarme de lo que era antes. Cuando era nada más que un cuaderno, nos tocó hacer la identificación de un chico en el juzgado de Morón con el doctor Ramos Padilla. Era una de las primeras cosas que hacíamos. Antes habíamos hecho otros trabajos, pero me acuerdo muy bien porque, no sé, citó a la doctora Di Leonardo y la doctora Di Leonardo no sé qué pasó, que no fue o no llegó un documento, no sé qué. Entonces la citó, pero antes ganó él y se fue al banco de datos a tomarle ahí una declaración de cómo eran las cosas, quería asegurarse, quería saber bien que todo estaba bien. Cuando encontró el cuaderno, la quiso llevar presa a la doctora, porque parecía toda una mentira, toda una farsa. Tuvimos que convencerlo de la validez de todo. Finalmente fue uno de los jueces que más restituyó niños y con todos los cuidados del mundo, ¿no? O sea que la creación del banco fue para nosotros una salvación, el encontrar al fin la manera de demostrar sin ninguna duda que son nuestros nietos los que vamos a decir y reciben nuestro apellido, digamos. Para mí fue un logro. No solo nos han dicho, no es para nosotros solamente, sino para toda la ciencia. Y pasó a ser un lugar casi sagrado, el Hospital Durán, donde siempre fuimos bien atendidas, con todos los cuidados. Pero ahora se lo quiere cambiar de lugar. Y yo digo, toda esa historia tan dura, tan vivida, que nos costó tanto armar todo eso, y ahora va una persona y elige qué máquina se lleva. Un día se arruinaron el banco de sangre, se arruinaron todos los tubos con sangre que estaban guardados porque se cortó la luz hace años, y en el hospital, en todos lados, y se perdieron las muestras. Tuvimos que hacer el trabajo de nuevo, citar a la gente ya con alguna mejoría en nuestra manera de actuar, y empezamos a ir a las provincias, a todos lados, los que no podían venir por su cuenta. ¿Y cómo hacer para preservar y que no volviera a pasar? Porque ya han muerto muchas abuelas, muchas familias. Y la señora Mitterrand nos mandó una máquina que creo que se llama máquina Crior, donde se tomaron todas las nuevas muestras y están guardadas hasta el año 2050, porque creíamos que para entonces iban a estar todos los chicos restituidos y con la identidad comprobada. Así que se guardan allí congelados y para usarlos cuando se necesite, y está sin moverse desde entonces.
El hecho de que se mueva, ¿puedo estar yo segura de que no pasa nada? Que no les va a pasar nada, que ya no hay casi abuelas. Soy una de las pocas sobrevivientes viejas que hay y se están yendo las que quedan día por día. ¿Qué hacemos después? ¿Y si pasa algo? ¿Y si falta algo de lo mucho que han atesorado en el banco de datos y la experiencia enorme que tienen? Y una de las cosas que más yo agradezco es la atención que han tenido con nosotros, el respeto, el cuidado, el cuidar todo el banco. ¿Y después qué? ¿Qué me asegura a mí que yo pueda hacer análisis de mi nieta que todavía no encontré y que todo salga como debe ser? No sé si es porque tengo 90 años o porque la vida me ha enseñado mucho. No sé por qué yo no pondría ya los análisis para encontrar mi nieta si se cambia el banco de su lugar donde está. No podría hacer un análisis sin pensar mal de la gente que lo está queriendo trasladar. Hay derecho a mejorar las cosas, hay derecho a superar problemas, hay derecho a investigar, pero no al lado del banco. Hay derecho a que todos los chicos del país y de no sé dónde, porque hay gente en el exterior que tiene niños, todos tienen derecho a usar ese banco. Gente que se hace un análisis porque cree que no es hijo de sus padres y no sabe nada del robo de los militares en los niños. Pero va a hacerse un análisis por si acaso sabe o encuentra a alguien que cree que son sus padres y no se lo cruza con el banco de datos porque se lo separa. Y quizá está ahí la verdad del chico. Por suerte, el equipo de antropología forense va a cruzar sus datos con los del banco de datos, espero. Siempre he estado pidiendo eso, pero parece que ahora al fin se va a hacer. Es también una garantía de, aunque sea un solo chico que se encuentre así, vale la pena hacerlo. Si se separan los bancos, ¿por qué una identidad por acá, otro por allá? ¿No son todos los niños iguales? ¿No merecen todos tener todo lo necesario para comprobar que son ellos y no otros? Se desdibuja aquel consuelo que tuvimos cuando tuvimos la noticia de que se podía comprobar el parentesco de los abuelos o tíos o familiares muy lejanos. Eso a mí me produce una gran desazón, una gran preocupación. Es un lugar histórico, con gente que trabaja muy bien, que lo ha demostrado, y me duele muchísimo. Pero ¿a quién le importa mi dolor? A nadie, ni tienen por qué. Tampoco puedo oponerme al avance de la ciencia, todo lo contrario. Siempre he festejado todo lo que sea un avance en la ciencia de cualquier tipo. Por supuesto me alegra si se encuentran cosas nuevas, si se trabaja, si se estudia, pero ¿y los chicos que falta encontrar?